queridos Biomakers, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer este proyecto con el sensor flex o sensor flexible. La verdad es que me lo han pedido esto mucho cuando hicimos el guante de sordomudos, el control de una prótesis biónica y hacíamos el procesamiento de forma wireless. Así que el día de hoy les voy a explicar cómo utilizar el sensor, este caso el que estamos utilizando, el divisor de voltaje que estamos utilizando también para poder enviar la señal y después cómo procesarla con un capacitor para que no llegue con tanto ruido y al final caracterizarlo con nuestro servomotor. Así que acompáñenme a ver este video. Recuerden seguir en mis historias de Instagram @bio.makers, donde siempre estoy subiendo algunos tips, y TikTok, donde ya casi también llegamos a los 4 millones, en @bio-makers1. Así que vamos a nuestro video. Y recuerden que para circuitos profesionales hemos hecho esta prótesis, esta mano robótica con esta shield de nuestros amigos de PCBWay. Vean, aquí les voy a dejar su página web para que ustedes puedan registrarse, enviar sus productos aquí de forma instantánea. De hecho, aquí envían ustedes su PCB y bueno, ya les queda de esta forma. Así que vamos a continuar con nuestro video. Lo primero que vamos a necesitar para hacer este proyecto va a ser un sensor tipo flex, como este que tenemos aquí. Véanlo, así, ese sensor flexible, justamente como su nombre lo dice, vean, se flexiona. Ok, así es como funciona. La verdad es que es un tanto costoso, chicos, el comprarlo, pero es muy funcional. Ahora, ¿cómo vamos a realizar nuestra programación? Número 1, debemos crear un circuito que yo les voy a estar dejando aquí, que es un divisor de voltaje con una resistencia en serie. En este caso van a preguntar cuál es la resistencia que tiene su sensor. Aquí este es de 10 kilo ohmios, por lo tanto le vamos a poner una resistencia en serie de 10 kilo ohmios al positivo. Y de ahí vamos a tomar la señal y la vamos a mandar a un capacitor, lo cual nos permite filtrar todos esos picos y ruidos que sí genera directamente ese sensor. Una vez tenemos esto, ¿cómo le vamos a hacer en nuestro código de programación? Vamos a declarar primero los servomotores. En este caso solo vamos a utilizar uno para nuestro dedo robótico. Recuerden que imita exactamente el movimiento y es muy sencillo. Después vamos a tener nuestro setup declarados, nuestro servomotor, en este caso lo pusimos en el pin 2 y con la posición original que ya tenemos que sea de esta forma. Vamos a declarar lo que va a ser la lectura de nuestro sensor, vamos a leerlo. Y una vez que vamos a empezar a leerlo, vamos a notar que el sensor se mueve de cierto rango de datos hacia otro límite. Por ejemplo, de 20 a 800, de 20 a 900. Cuando está así, se encuentra en 20. Cuando está en esta posición original, cuando se flexiona, llega a 900. Entonces, eso no nos sirve realmente para controlar el servomotor, ya que nuestro servomotor gira de 0 a 180 grados. ¿Cómo enviamos los datos directamente del sensor a nuestro servo? Lo que vamos a hacer mediante la función map, vamos a enviar directamente con esto. Vamos a decirle que de 20 a 900 es el rango de nuestro sensor y después que lo transforme de 0 a 180. Y una vez que lo transforme, entonces nuestro dedo puede flexionarse, puede imitar. Así que para esto un 20 es un 0 y para esto un 900 es un 180 nuestro motor. Por eso es que se mueven exactamente al mismo tiempo de esta forma. Y ya ven, chicos, es bastante sencillo el proyecto. Espero que dejen su like. Nos vemos con más proyectos esta semana y también vamos a empezar ya a aplicar más inteligencia artificial a nuestros robots. Cuídense mucho, chicos. Adiós.